Bienvenidos al curso de programación orientada a objetos. El día de hoy vamos a tratar el tema de interfaces, clases Vamos a abstractas. empezar por un concepto que en principio suena bastante complicado, que es el tema de métodos abstractos. Y en realidad no debería de tomarnos por sorpresa que tengamos esta nueva definición, que en realidad es ni más ni menos que una ampliación de aquellos conceptos que hemos estado platicando a lo largo del curso, y que, para ser específicos, Grady Bush ha tratado en el capítulo que hemos leído sobre complejidad. La abstracción es una piedra fundamental de la programación orientada a objetos, porque a mí me permite abstraer, a mí me permite encontrar las características más importantes de un determinado objeto, de una determinada clase, antes de comenzar a diseñar toda la estructura. Dentro de esta abstracción, nosotros tenemos de entrada el concepto de métodos abstractos, que son aquellas clases en donde yo voy a proporcionar un determinado método, pero no voy a decir cómo se ejecuta ese método. Tratemos de poner como ejemplo el videojuego. Yo voy a tener una clase, o cuando yo esté diseñando mi videojuego, yo voy a tener una clase superior que va a ser la clase que gobierna toda la estructura jerárquica. Y pienso en esto porque los distintos elementos que voy a encontrar en el videojuego, como pueden ser los humanitos, los enemigos, los monstruos, las balas que vuelan por una parte a la otra, también pensando en inclusive en los objetos inanimados, van a tener muchas características en común. Todos ellos tienen posición, todos ellos tienen velocidad, todos ellos se pintan en una determinada área, todos ellos necesitan borrarse sobre un elemento común donde se van a mostrar. Entonces, por ejemplo, yo quiero pensar que no importa si es una bala, un monstruo, o un enemigo, o cualquier elemento gráfico, debo tener un elemento que se llame pintar, un elemento que se llame mover, que sepa calcular cuál es su posición en el siguiente instante de tiempo que tengo que pintarlo. Esos métodos abstractos, por ejemplo, pueden no tener necesariamente nada en común más que la idea, el concepto. Si yo quisiera diseñar, olviden el videojuego un instante, si yo quisiera diseñar un software que me permita a mí hacer realidad virtual modelando triángulos, cuadrados, círculos, yo probablemente necesite una clase padre que se llame, por ejemplo, figuras geométricas. Y las figuras geométricas van a saber a sí mismas sacar su área, encontrar intersecciones con otros objetos que se encuentren dentro de la escena que yo voy a dibujar en esta realidad que voy a crear a través de mi programa. Entonces, si yo voy a tener muchos objetos geométricos, círculos, cuadrados, triángulos, probablemente todos ellos necesiten calcular su área, calcular dónde está su centro, dónde se encuentra su centro de masa, y están de acuerdo que si yo tengo triángulos, círculos o cuadrados, y yo necesito calcular su área, o el punto en el cual se van a encontrar equilibrados dentro de una determinada posición, pues evidentemente la fórmula para calcular el área es completamente diferente en un círculo, en un triángulo y en un cuadrado. La forma como se pinta un círculo, un cuadro o una esfera es completamente diferente entre sí. No existe nada que se parezca en cuanto a la forma de hacerlo, salvo el nombre, la concepción, el verbo que une todas estas cosas: pintarse, obtener el área, obtener el volumen que ocupan, obtener la zona de intersección. Todos los métodos son diferentes y, sin embargo, la idea que prevalece es común a todos ellos. Yo entonces puedo tener un padre que tenga estos métodos que no sé cómo se van a instrumentar. La clase de figuras que tiene el método pintar, el método obtener área, el método intersectar otras áreas geométricas, y no voy a proporcionar propiamente un método para hacerlo. Esa es responsabilidad de cada una de las hijas que se vayan heredando de la clase figuras hacia el triángulo, hacia el cuadrado, hacia el círculo. Por eso el método abstracto es, en una clase, aquel en donde se enuncia el método, pero no se dice cómo se ejecuta. Es responsabilidad de la clase heredera entonces construir estos métodos, y la forma general de declarar un método abstracto en Java es utilizando la palabra reservada abstract. La palabra reservada abstract, esta que está aquí, es precisamente la que indica que el método va a poseer una firma, es decir, un tipo devuelto, el nombre, la lista de parámetros, pero no
va necesariamente a, a instrumentarse. De hecho, no se va a instrumentar. Precisamente por eso es un tipo abstracto. Como ejemplo pongo aquí, yo tengo de manera pública un método abstracto que regresa un double y es la función que se llama área. No proporciono argumentos en este ejemplo y no proporciono tampoco un método con el que se construya. No tengo un par de llaves y no tengo nada dentro del par de llaves. Ni siquiera proporciono el par de llaves de manera vacía. Simplemente no lo proporciono. Y eso lo vuelve un elemento abstracto. Ahora bien, si yo tengo una clase que está conformada exclusivamente por métodos abstractos, entonces yo hablo de una clase abstracta. Una clase que es en realidad una idea. Un coche, pues debe tener un volante, un color, tiene 4 ruedas, tiene un volante, tiene portezuela, tiene parabrisas. De manera abstracta todos entendemos que tiene eso. Sin embargo, no es lo mismo pensar en un bocho que pensar en un Ferrari. Las características de cada uno de estos autos son muy particulares y los hacen especiales cada uno de ellos. Entonces, la idea genérica es eso, simplemente una idea. Si yo pido que pinten un árbol, lo que mínimo le van a pintar es la copa y un tronco. Ahora, yo lo dibujo en esta forma clásica, redonda con un tronco. Sin embargo, varios de ustedes podrían pintar solamente un palito con varias ramitas de sus extremos. Podrían pintar un pinito haciendo zigzag. El concepto es que debe tener copa y que debe tener un tallo, un tronco. Y ni siquiera debe tener necesariamente la copa porque podría ser invierno y estar completamente deshojado. Pero el concepto abstracto como tal, ahí va a estar. La idea que nosotros tenemos sobre cómo pintar una cara, cómo pintar un auto o cómo pintar un árbol, es una idea abstracta. Hemos quitado todos los elementos de detalle de la clase y nos quedamos solamente con ideas abstractas, con eso, con puras ideas. Para definir las instrumentaciones, eso se debe hacer en las clases herederas y tienen que proporcionarse. Si no se proporcionan, Java, el compilador, se va a encargar de marcar un error y de decir, no puedes compilar eso porque a mí tu padre me dijo que necesariamente tenías que proporcionar una instrumentación. Por ejemplo, aquí yo tengo una clase padre, ¿sale? Y que estoy llamando clase padre abstracta. Y estoy diciendo que tengo un método que es abstracto. Este es el padre, no tiene ningún otro método más que este método que es abstracto. En la clase heredera, yo voy a crear la clase hijo que hereda desde la clase padre. Y esta clase padre debe proveer la instrumentación del método. Aquí sí es necesario que existan este par de llaves con todo lo que tiene que ir adentro. Estos 3 puntitos significan todo el código que resta. Y estoy haciendo uso de otro modificador que es el @sobrecarga. Sobrecarga está diciendo que voy a sobrecargar un método de mi padre que no tiene instrumentación en el padre y que yo voy a proveer porque yo sí necesito, yo sí sé cómo debo realizar esa ejecución. Mi padre, que era la clase forma, no sabía cómo obtener el área, pero yo, que soy la clase triángulo, sí sé cómo se calcula el área del triángulo, sí sé cómo se calcula el volumen de una esfera, sí sé cómo intersecto un plano cuando encuentro otro objeto. Estas especificidades ya se declaran aquí, en la hija, y yo lo especifico utilizando aquí el sobrecarga, que por cierto debe ir con mayúscula. Vamos a proporcionar un ejemplo. Yo voy a tener un programa cliente de una clase genérica padre que voy a llamar que es animal. La clase animal puede contener, es padre de varios tipos específicos de animales, por ejemplo un perro y gato, ¿no? Entonces yo aquí en este ejemplo declaro una instancia de la clase animal que es el perro, declarando un nuevo perro, y luego declaro una instancia de esa clase animal que es el gato, declarando un gato. Obsérvese lo que estoy haciendo, estoy declarando un objeto de la clase padre, aunque estoy pidiendo memoria de tipo hija. Yo estoy declarando un perro y la estoy asignando en un animal.
Estoy declarando un gato y le estoy asignando un animal. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque un perro es un animal y un gato es un animal. ¿Cómo hago esto? A través de la herencia. Esta clase animal va a tener un método que se llama sonido, que es el sonido que emite el respectivo animal cuando decide hablar, por decirlo de cualquier manera. Entonces, cuando mi perro suena, va a decir, pues yo ladro. Podría haber dicho wow. Si mi gato suena, entonces va a decir que él maulla. Cada uno de los métodos, cada uno de los objetos sabe qué es lo que hace cuando él emite un sonido. Uno ladra, otro maulla, la vaca muge, y así nos llevamos todo el zoológico completo. Aquí el tema está en que estos dos elementos van a heredar el sonido. El animal debe emitir un sonido. Bueno, ya sé que no todos los animales emiten un sonido, pero en este caso, lo que pretendo es simplemente mostrar que la clase animal, que no sé qué clase de sonido emite, está dejando a sus hijos que decidan cómo es que realizan y ejecutan esta acción. Empecemos por la clase padre, que es la clase animal. Estoy diciendo que es una clase abstracta porque el único método que tiene también es abstracto. A esto se le llama una clase abstracta pura, porque no existe ningún elemento, ningún método que tenga instrumentación. Entonces, el único elemento que tiene, o dicho de manera genérica, todos los elementos que tiene son abstractos, lo que lo convierte en abstracta. No se posee ningún tipo de instrumentación. En los herederos, lo que yo tengo es el perro hereda desde animal. El perro hereda desde animal. Sobrecargan el método sonido, que en la clase padre no tenía ningún tipo de instrumentación, y aquí es donde ponemos que yo ladro. Del mismo modo, la clase gato hereda también desde animal. Sobrecarga el método sonido y entonces dice yo ladro. De esta manera, el padre no tiene por qué saber cuál es la instrumentación que van a dar los hijos. Él simplemente dice, mis hijos tienen que saber cómo se tiene que realizar esta acción, y son ellos los que cuando se invoquen llaman a sus respectivos métodos y los proceden a ejecutar. Este mecanismo me permite a mí definir que cualquier clase que herede desde el padre está obligado a preservar estos métodos. Como este video se ha extendido, vamos a cortarlo aquí y vamos a continuarlo en el siguiente.